Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! A mi que em vingui una persona, em digui'm en quin cas jo he actuat d'una manera corrupta. La lengua catalana es una de las expresiones más perfectas. Cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también. I ni tan sols de signes dirim... Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Catalunya. I com a president de la Generalitat, que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Defender la República desde un Parlamento no puede constituir delito. Muy buenas a todos, soy un tipo inquieto, bienvenidos a un nuevo vídeo de Desmontando el Nacionalismo Catalán. Un tema que escuece un poquito, pero alguien tendrá que hablarlo, ¿no? Hoy hablaremos sobre el mito de el dret a decidir, un artefacto léxico inventado por los acomplejados para justificar su paso de nacionalista moderadito a independentista irredento. Este supuesto derecho implicaría la potestad de la población de una región de España a separarse y constituirse como un nuevo Estado-nación. Y vamos a ir directos al grano. Constitución española, artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Y artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. O sea, de toda España, no solo de una parte. Por tanto, ¿hay derecho a decidir? No. Like y subscribe. Bueno, a ver, ya que habemos venido, vamos a darle un par de vueltas al asunto, venga. Derecho a decidir. Para empezar, decidir es un verbo transitivo que necesita de un objeto directo para que tenga sentido. Por sí solo no significa nada. ¿Decidir qué? Este invento del derecho a decidir fue empleado por primera vez en Euskadi en 2003 dentro del conocido proceso del Plan Ibarretxe. Una sociedad con personalidad propia, como es la sociedad vasca, que nos asiste el derecho a decidir a los vascos y vascas nuestro futuro, decidimos libre, voluntariamente en este caso, ofrecer al Estado español un pacto. Una ida de olla del Lehendakari que, entre otras cosas, pretendía establecer al pueblo vasco como un pueblo de Europa con entidad propia, establecía un poder judicial autónomo y apelaba a este derecho a decidir que de alguna manera intentaba ocultar la realidad de una manera bastante infantil. ¿Sabéis cómo los niños cuando les dicen que no se les ocurra coger la comida de la mesa todavía y ellos picarones roban un puñadito de patatas y se lo esconden ahí debajo de la camiseta pero se ve a leguas que la llevan? Pues algo parecido. De la misma manera, Ibarretxe utilizaba el eufemismo derecho a decidir para no escandalizar a la Unión Europea apelando a lo que quería decir en realidad. Derecho de autodeterminación. Empecemos por el tema de la autodeterminación a nivel europeo. Sobre el encaje de una Cataluña independiente en Europa y todos estos temas relacionados con la autodeterminación en la Unión Europea hablaremos con más calma en otro vídeo. Por el momento pasaremos de puntillas por el asunto. Para empezar, durante la construcción de los diferentes Estados-nación europeos, en ningún caso se plantearon estos estados como provisionales. De hecho, de los 197 estados que conforman el mundo en 2022, solo 2, Etiopía y San Cristóbal y Nieves, recogen en sus constituciones cláusulas de secesión explícitas. Esto da una clara idea de que la secesión sin más motivo que la propia voluntad de sus habitantes no se plantea en ningún estado del mundo. Sí existen cláusulas al respecto de una secesión por motivos coloniales. Esto lo ampliaremos detenidamente en otro vídeo, pero para hacerlo breve. La movida es que, a partir de la llegada de Colón a América y la consecuente globalización, durante siglos los diferentes reinos más potentes se dedicaron a explorar, colonizar y ocupar diferentes territorios del planeta. A partir de los procesos de la abolición de esclavitud y a lo largo de los siglos XIX y XX, los diferentes reinos, ahora constituidos como Estados-nación, procedieron a la descolonización de estos territorios. Es bajo este marco en el que se inscribe la Resolución 1514 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de 1960, que reconocía el derecho de autodeterminación de los pueblos, pero limitando su aplicación a territorios sometidos a
dominación colonial. Y sí, en efecto, ese es el motivo por el que tantos nacionalistas nativistas están utilizando este término hoy en día, el de colono, haciendo referencia a los castellanohablantes venidos de fuera de Cataluña. Y si cuela, cuela. Obviamente la idea de que Cataluña ha sido colonizada y sometida por una potencia extranjera solo es respaldada por 4 tarados, no se puede tomar en serio. Más tarde, en 1993, en la Declaración de Viena, se incluirían junto a pueblos colonizados a pueblos bajo invasión militar. Conclusión, la idea de una secesión de carácter no colonial es una pura fantasía independentista. A partir de aquí, sobre este derecho a decidir, hablaremos de la parte técnica y de la parte, digamos, más filosófica del asunto. Empezaremos por la parte técnica del asunto y, por tanto, toca hablar de su posibilidad teórica ante el marco de la Constitución española. No existe ninguna cláusula que permita el derecho de autodeterminación de alguna región de la nación. Por tanto, no hay posibilidad de secesión en España. Durante el proceso de redacción de la Constitución de 1978, hubo un intento de incluir en el texto el derecho de autodeterminación de partes del territorio nacional por parte del diputado vasco Letamendia, el mismo que justo 7 años atrás había intentado entrar en ETA, pero fue objeto de rechazo expreso de manera unánime. Apenas votaron a favor de incluir la autodeterminación en la Constitución 5 diputados, 3 catalanes y 2 del PSOE. Lo vamos entendiendo, ¿no? Tal y como expresó el propio Joan Tardà, al que no se le podrá acusar de no ser nacionalista, el 90% de los catalanes votaron a favor de la Constitución. ¿Cómo pudo ser posible que tanto la parte no nacionalista como la nacionalista votaran a favor de un texto que expresa clara y literalmente la indisoluble unión, patria común e indivisible de la nación española? Bueno, digamos que he hecho trampas para encajar la bromita al principio del vídeo. El artículo 2 en su totalidad dice: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas. En efecto, nuestra esquizofrénica Constitución establece la indisoluble unión y patria común para, a continuación, denominar nacionalidades a lo que comúnmente debería conocerse como territorios o, en este caso, comunidades autónomas, porque básicamente es a eso a lo que se refiere con lo de derecho a autonomía. Esto es una concesión que tuvo que hacerse para buscar la aprobación de los nacionalistas a la Constitución, regalarles la denominación de nación a sus propios territorios. Esto lo que provocó es que la mayoría de autonomías pasaran a autoproclamarse naciones, porque queda mucho más guay que no llamarse región. Región. Aunque, bueno, ahí está Murcia bien orgullosa manteniéndose región de España, la única de España. En cualquier caso, la Constitución es clara en lo que respecta a su interés por desintegrarse. A pesar de ello, y buena prueba del carácter democrático de España es, nuestro Tribunal Constitucional no descarta que dicho derecho de secesión pueda ser incluido mediante una reforma constitucional. Para incluir esta cláusula de secesión en la Constitución española, tendríamos que irnos al artículo 168, procedimiento agravado de reforma, que establece que eso implicaría proceder a la aprobación del principio primero por mayoría de 2/3 de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. Cada Cámara procedería al estudio del nuevo texto constitucional que debería ser aprobado con una mayoría de 2/3 y, una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, someterla a referéndum para su ratificación. En español corriente, lo que significa esto es un seguro contra revolucionarios y aventureros ideológicos. Sin este escudo, la Constitución podría estar reformándose una y otra vez cada vez que el gobierno iluminado de turno alcanzara el poder. Y sin una base sólida de principios y obligaciones, una nación es incapaz de empezar a andar hacia el progreso. Bien, ¿y qué hay acerca del famoso referéndum vinculante? La Constitución vuelve a ser clara al respecto. Artículo 149.1.32. Competencias exclusivas del Estado. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía referéndum. Es decir, que las comunidades autónomas no tienen competencia para convocar este tipo de referéndums, aunque parece que los nacionalistas catalanes no se han dado por aludidos todavía, o se hacen los ciegos y los sordos. Además, y esto es bastante evidente, lo que jurídicamente no se puede hacer,
Tampoco se puede preguntar. Podríamos hacer un referéndum para cambiar la bandera de España por un arco iris con el Fari en el centro, pero ¿para qué si el artículo 4.1 de la Constitución dice que la bandera tiene 3 franjas, una roja, amarilla y roja? O sea que no nos lo permite. Conclusión de la parte técnica. La posibilidad de Cataluña de secesionarse de España pasa por reformar la Constitución. ¿No os gusta? Pues no hay más. Es así. A mí tampoco me gusta trabajar y aquí ando trabajando y haciendo vídeos en mi tiempo libre. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, pasemos ahora a la parte más teórica o sociológica del asunto. Este supuesto derecho a decidir, como su propio nombre indica, hace referencia a un derecho, por lo que debería enmarcarse en una dimensión jurídica o constitucional. Pero en realidad no apela a un proceso legalista que pase por la Constitución y las leyes. Más bien pretende ser una suerte de democracia directa basado en una mayoría de voto. Esto es típico de los populistas, pedir que las cuestiones de interés popular se decidan por mayoría en referéndum, ignorando a los políticos profesionales y dejando las decisiones en manos del pueblo. A priori suena bien. El problema con el uso de referéndums es que si se acaban utilizando como alternativa a los instrumentos e instituciones representativas de la democracia, corremos el riesgo de acabar creando canales paralelos de legitimación que podrían acabar deslegitimando a los parlamentos y, por tanto, desestabilizando nuestra democracia. Pero volvamos al tema de las mayorías. Para empezar, la mayoría no es un concepto neutro. Pensadlo. Es un concepto artificial que se construye mediante decisiones políticas y jurídicas. Por ejemplo, excluyendo o incluyendo determinados grupos de personas en el derecho a voto. Por ejemplo, votemos esta decisión entre todos los que estáis viendo este vídeo. El resultado será una mayoría. Pero, ¿dónde queda la gente que no lo está viendo? O mejor, votemos decisiones nacionales, pero excluiremos a judíos, gitanos y a eslavos. Nos va sonando, ¿no? Democracia significa algo más que una simple regla de la mayoría. Hay que ser conscientes de que la mayoría no es algo que se encuentre en la naturaleza. Es un artefacto legislativo. Nada más. Necesitas reglas para determinar quién cuenta y de qué manera. Y para eso necesitas garantías legales de libertad, igualdad y diversidad de opinión. También necesitamos reglas legales para determinar qué podrá hacer esa mayoría, lo que implica que se establezca primero lo que se permite hacer y lo que no. En definitiva, necesitas derecho constitucional. Igual el ejemplo que he utilizado antes con lo de excluir a los judíos y eso os ha parecido un poco hardcore, pero nada más lejos de la realidad. Tenemos algo bastante parecido aquí en Cataluña. El movimiento Cens del Poble Català. Buscadlo en Twitter. Esto es un argumento loquísimo según el cual el futuro de Cataluña deberían decidirlo los catalanes. Es decir, los que hablan catalán y son culturalmente catalanes. Es decir, los catalanes nativos. Según esta idea, los castellanohablantes venidos de fuera de Cataluña interfieren en las votaciones con sus ideas de colonos españoles y al final el resultado de esa votación no refleja el verdadero sentir del pueblo catalán, pues está manchado de ideas extranjeras, españolas. Así que apelando a esta idea supremacista, podríamos construir una mayoría simplemente eliminando a los castellanos de la ecuación, que es a lo que están estos frikis que se ponen la banderita de Sant Jordi en el nick de Twitter. El problema en esto es que la parte que quieren eliminar es literalmente el 50% de la población. Esta idea, por cierto, la sacan del proceso de desintegración de la Unión Soviética a principios de los 90, lo que provocó que empezaran a aparecer países como setas que nunca habían existido antes, simplemente realizando referéndums en los que se discriminaba a los rusoparlantes, dando como resultado obvio la creación de un nuevo Estado soberano en lugar de seguir anexionada a Rusia como hasta entonces. Si habéis estado atentos, en efecto se están pasando el artículo 1.2 de la Constitución por el forro de los cojones, que dice que la soberanía emana del pueblo español, es decir, de todos los españoles, por lo que una decisión que repercute a España en su conjunto, deben decidirla los españoles en su conjunto. ¿O acaso dejamos a los señores de Motilla del Palancar decidir si disolvemos la Generalitat de Cataluña? Si siguiéramos esa lógica de mayorías reduccionistas de los nacionalistas autóctonos, acabaríamos concluyendo que una decisión que compete a un lugar solo podrían votarla los del lugar. Es decir, en una Cataluña independiente, ¿qué impediría a Barcelona secesionarse de Cataluña? ¿Y qué impediría al barrio de Gracia secesionarse de Barcelona? ¿Y qué impediría que del barrio de Gracia se secesionase la calle de Berga?
¿Y qué impediría que Joan Cabestany se secesionase de la calle de Berga y se montase un Estado-nación soberano en el comedor de su casa? Bueno, en fin, que la movida sería inmanejable. El problema con esta peña es que confunden el demos con el etnos. Es decir, creen que la demografía, el pueblo, siempre coincide con la comunidad cultural. Típica idea del cazurro que no ha salido nunca de su pueblo. Estados Unidos, por ejemplo, es un demos, pero no es un etnos, pues su pueblo soberano no tiene un origen cultural ni lingüístico común. Europa, por ejemplo, también es un demos, pero no un etnos. En el caso de los países de Europa del Este, como Ucrania y Rusia, y quizás si me oyen se van a enfadar un poquito, pero es que la realidad es que son un etnos, o sea, tienen un origen lingüístico y cultural histórico común, la Rus de Kiev, pero no son un demos, pues en su día decidieron convertirse en Estado soberano separado de Rusia. Conclusión de esta parte más teórica. La ética no se encuentra en el poder de decisión de un pueblo ni en su capacidad para formar mayorías. Ético es formar parte de una comunidad histórica y solidarizarte con todos sus habitantes porque al final, tanto ellos como sus antepasados han recorrido el mismo camino cultural y han vivido los mismos sucesos históricos que los tuyos. Tiene más en común un catalán con un albaceteño, con un gaditano, que con un italiano con un finlandés. Es obvio. Como hemos visto, el derecho a decidir es un eufemismo de derecho de secesión. Y este solo podría justificarse desde un punto de vista ético en el caso de comunidades humanas sometidas violentamente y cuyos habitantes no hubieran respetado sus derechos fundamentales. Desde luego, como catalán que vive en Cataluña, no sé si tengo pinta de estar violentado o sometido. El resumen de todo esto serían 2 puntos: el marco legal y el marco ético. El marco legal no lo cumple, pues la Constitución alude explícitamente al carácter inquebrantable de la nación y no permite la celebración de referéndums autonómicos con carácter nacional. A pesar de esto, no existe ninguna cláusula que prohíba la secesión expresamente como tal y como tienen las constituciones de Alemania o de Francia, por ejemplo. Por lo que, mediante una reforma constitucional, la secesión tendría una posibilidad. En cuanto al marco ético, Cataluña no cumple ningún requisito. No es una colonia, no está sometida a ningún control militar ni violento, y los catalanes disfrutamos de los mismos derechos y obligaciones como los que puede tener un madrileño, un murciano o un gallego. No solo eso, sino que durante muchos años Cataluña ha sido la región más rica de España y la más cosmopolita. Y no parece que se pueda llegar a eso siendo una región colonizada y oprimida. La única justificación creíble detrás de este empeño separatista es por una motivación puramente egoísta. Consideran que no deben compartir recursos con otras regiones más pobres. Y por otro lado, existe cierto supremacismo que considera que la población autóctona no debería mezclarse con los venidos de fuera. Por tanto, no existe un marco ético que haga de la secesión un objetivo moralmente deseable. La buena política debe cumplir 2 requisitos: operar sobre la realidad y ser éticamente reprochable. El derecho a decidir no cumple ninguna de las 2. Inventar derechos amparados en fantasías no va a solucionar nada. Los independentistas tienen 2 soluciones: convencer y conseguir una mayoría en las Cortes que permita una reforma constitucional, o conseguir una mayoría real, incluyendo a toda su población, que permita un éxito electoral de los partidos separatistas de más del 70%. Si el independentismo renuncia a cualquiera de estas 2 opciones, se quedará sin opciones y solo le quedará la carta de recurrir a la violencia. Pero entiendo que eso no lo quiere nadie, ¿no? Así que, derecho a decidir, sí, a decidir qué pijama ponerte, qué serie vas a empezar con tu pareja en Netflix, pero para ganarse ese derecho, los independentistas tienen mucho trabajo por delante. Y la impresión que me da es que esta generación de indepes no les gusta demasiado trabajar.